Video 296 ya de este canal. 296 videos. Estamos a 4 para llegar a el 300, donde hablaré el testimonio número 3 del pastor Carlos Martínez, que lo hice en Morelia, Michoacán. Que por cierto, Morelia, Michoacán es el estado número 27 que me toca visitar. De los 32 he estado en 27 en toda mi historia, y le doy gracias a Dios por ello. Bueno, este video también quiero decirles que he llegado a comentar 289 capítulos de la Biblia, y entonces nos restan 900. Javes, 900 en estos, después de Primera de Samuel, que hoy ya estamos viendo el capítulo 3. Hoy también acuérdense que tengo mi proyecto Israel, y hoy le vamos a poner $16. Entonces hemos llegado a la cantidad de $136 ya. Y esos $136 parecen, pues son pocos en 2 años. Primeramente Dios, iremos a $136. Ya empiezan a ser una tentación para otra cosa. Pero bueno, entonces empecemos. A punto de llegar a la monarquía con Saúl estamos. Jehová llama a Samuel, capítulo 3. El joven Samuel, según Flavio Josefo el historiador, tenía 12 años, Samuel, y ministraba a Jehová en presencia de Elí. Se ocupaba de algunos servicios en el tabernáculo, guiado por este sacerdote que lo pastoreaba, que no pastoreaba a sus hijos, pero sí pastoreaba a Samuel. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había revelación de ningún tipo, ya que el pecado los había abarcado a todos, al ministerio, al liderazgo. No había visión con frecuencia, no había revelación, no había nada. Estaría muy especial que nuestros hijos fueran ministros desde temprana edad, porque así ellos estarían involucrados en lo santo y le darían ese honor que realmente lo merece. A mí me impacta que este joven desde muy chico estaba ya encargado de cosas muy importantes. Entonces el ministerio debe de ser algo primordial en nuestros hijos. La iglesia que me toca pastorear tenemos un grupo de ayudas ministeriales de adolescentes, y su crecimiento ahí va paso a paso, ¿no? Si le ponemos una debida atención al crecimiento de nuestros hijos, entonces no solamente nos vamos a preocupar por la cantidad de miembros de la iglesia, cuántos miembros hay, más miembros, más, no, sino en el crecimiento individual de cada miembro. Entonces, ¿por qué escaseaba la palabra de Dios? Bueno, porque regularmente la palabra de Dios es conceptualizada, adulterada, etcétera. Si nosotros vamos a la palabra fiel y verdadera, entonces encontraremos que desde chicos nuestros hijos pueden ser grandes hombres de Dios. Dios nos conceda ver eso. Dios nos conceda no batallar con nuestros hijos con las cosas del mundo. No había revelación, ya todo estaba humanizado, o sea, vivía en un deísmo donde no se niega a Dios, pero se niega la revelación o la experiencia, que es lo que actualmente vivimos de muchas maneras. Creemos en Dios, nos congregamos, pero ya dudamos de los milagros, no hemos tenido experiencias con Dios, seguimos contando lo antiguo, ya no contamos lo nuevo, lo que nos está pasando. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse ya de viejo, de modo que no podía ver. O sea, el sacerdote ya de todo el mundo no había mucha diferencia en que no viera, porque cuando miraba no frenaba a sus hijos al ver las aberraciones que hacía. Entonces, tristemente ya llegó una edad donde menos podía hacer, y él debía haber actuado de una manera diferente cuando estaba joven, cuando miraba que sus hijos hacían mal, cuando tenía carácter, valor, que se les podía atravesar, pero no lo hizo.
Entonces ahorita ya era el final de sus días, el final de sus tiempos. Dios nos ayude para que al final de nuestros días podamos realmente, si lo hicimos bien para Dios. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, o sea, en un área del tabernáculo, todavía no construían el templo, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, es decir, casi al amanecer, porque acuérdense que estaba prendida durante todo el tiempo. Entonces cuando ya se iba a apagar, volvían a renovar el aceite y todo eso. Entonces Samuel dormía ahí cerca del arca, cerca de los santos, cerca de Dios, de lo divino. Ahí tenía un lugar y estaba también cerca del sacerdote, ¿no? Jehová, entonces dice el verso 4, llama a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Samuel pues no estaba familiarizado con la revelación y con la voz de Dios. Como todo hombre natural pensaba que el que le hablaba era Elí, ¿no? Y dice, heme aquí. O sea, él siempre estaba listo para servir, para obedecer, para hacer algo. Entonces es importante saber que el asunto de la revelación va a llegar de una manera en la que nosotros humanamente no vamos a saber qué hacer, nos va a dar miedo, vamos a dudar, va a haber muchas cosas que van a pasar porque no deja de ser algo divino, de Dios, de arriba, del cielo, y nosotros estamos acostumbrados a lo de abajo, a lo humano, ¿no? Entonces, cuando oye esta voz, va corriendo Samuel a ver si necesita algo Elí, porque ya está viejo. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, acuéstate. Y él se volvió a acostar. Entonces el primer llamado quedó en nada. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Entonces vemos esa parte tan maravillosa donde Dios nos enseña esa humanidad de la duda, de donde no sabemos qué es lo que está pasando, y él pacientemente nos sigue hablando. Y levantándose Samuel vino a él y dijo, heme aquí, ¿por qué me has llamado? Y él dijo, hijo, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Quizás Elí pensó que Samuel estaba alucinando o teniendo una mala noche, pero no era así, ¿no? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, o sea, no lo había experimentado, ni la palabra de Jehová le había sido revelada en el sentido directo, ¿no? Porque obviamente conocía la ley, obviamente la estudiaba porque él ya trabajaba ahí. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, es decir, el sacerdote supo que Dios le estaba llamando como antes le hablaba a él. Él recordó viejos tiempos en el que seguramente tuvo una relación muy íntima con Dios, y Dios quizás algunas veces le había mostrado cosas para el pueblo, y es lo que vivimos, como Dios nos revela, nos enseña, nos muestra, y sería muy triste que dejara de pasar esto por nuestras actitudes o por nuestra falta de un cristianismo con liderazgo, un cristianismo verdadero. Entonces nos enseña la palabra de Dios en Samuel que la revelación, que esas apariciones de Dios, esas teofanías, esos sueños, esa voz de Dios es real, se puede vivir. Este humano Samuel lo vivió. Entonces no hay nada extraño, no hay nada raro en eso, porque Dios es el que lo hace. En estos tiempos donde a todos se nos hace fácil, no, Dios me habló, Dios me mostró, Dios me enseñó. Hay que tener cuidado cuando realmente sea así. Entonces, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Entonces así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Este sacerdote instruyendo a este joven, no le vemos nada de egoísmo, no le vemos nada de maldad, de decir, ay, porque a él y a mí no. O sea, él lo instruye. Entiende que Dios es el que escoge, que Dios es el que llama. Y vino Jehová y se paró. Entonces ahora tenemos una teofanía. Tenemos una aparición visible, real, literal de Dios. Y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Así como le habló de aquella zarza a Moisés, es impactante como el Señor lo llama en esa repetición de su nombre, y algunos dicen que es porque le urge, que nos denota que es algo que está a prisa. Entonces Samuel empezó a experimentar al Dios que lo estaba llamando, al Dios que le había contestado a su madre, y el Dios al que él le servía. Ahora lo estaba viviendo de una manera muy diferente, y todos nosotros debemos de buscar esa cercanía a nuestro Dios
para que lo experimentemos de una manera diferente, obviamente si a él le place, ¿verdad? Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñerán ambos oídos. Es decir, estoy a punto de hablarte algo horroroso. Te revelaré unas calamidades que vienen, un juicio tan terrible, que el que oiga va a decir, no puede ser que esto sea verdad lo que va a pasar. Entonces Samuel es un joven que está a punto de oír un mensaje terrible. Nos gustaría que los jóvenes de ahora escucharan esas calamidades que vienen para los que no obedecen a Dios. Que la gente que anda alejado de Dios escuchara, le retiñeran los oídos al oír que vienen cosas muy difíciles. Y que Dios entonces ahorita les está llamando para que recapaciten. Aquel día, dice, yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. O sea, lo que el profeta le dijo va a pasar, va a ser una realidad. No voy a dejarlos sin castigo. O sea, leemos a un Jehová molesto por la manera en que denigraron el servicio, cómo no lo honraron cuando él los había llamado. Entonces dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, nunca Dios nos va a hacer algo por algo que no sepamos. Qué delicioso chai. Gracias a mi esposa. Elí sabía el descontento que Dios tenía por la situación de sus hijos, porque estos hijos de Belial o hijos del diablo habían hecho de las ofrendas lo que se les había pegado su gana, habían servido a Dios como habían querido, y este hombre los había dejado. Él, dice el Señor, Elí no los ha estorbado y sus hijos han blasfemado a Dios. Elí los dejó que lo ofendieran, que hicieran de él lo que ellos quisieran y nunca les dijo nada. Los dejó pisotear la obra, pisotear las ofrendas, pisotear el servicio, pisotear ese nombre glorioso y nunca hizo nada. Por tanto, dice, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Es decir, no había perdón para ellos, no había sacrificio, no había ofrendas, no había nada que ellos pudieran hacer para que Dios detuviera su juicio. Qué terrible cosa, no había perdón para ellos. A veces nosotros decimos, no, que mientras hay vida hay esperanza y que a su tiempo el Señor. Aquí nos enseña la Biblia algo impactante, que para ellos no había perdón. Entonces los líderes, los pastores, necesitamos tener cuidado de no hacer cosas en las que ya no haya perdón para nosotros, porque nuestra mente puede quedar cauterizada, nuestro espíritu puede quedar dormido, muerto, y que Dios traiga una sentencia terrible sobre nosotros. Entonces Samuel, cuando oye todas estas palabras de Dios, del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que había prometido tantas cosas a Dios, ese Dios que escogió a Aarón, cuando oye eso, o sea, está acostado porque está impactado, impresionado, y se levanta y empieza su servicio, y tenía miedo de descubrir la visión. ¿A quién? Al sacerdote Elí. Sentía esa carga de los mensajeros de Dios, de hablarles cuando han dejado la espiritualidad, de reprenderlos, de reclamarles por boca de Dios. Entonces es difícil, dar un mensaje es difícil, y me ha tocado vivirlo muchas veces, pero es tan difícil realmente dar un mensaje porque regularmente la gente no lo recibe, y después hemos visto las consecuencias de esto. Llamando pues Elí a Samuel cuando amaneció, hermanos, le dijo, hijo mío Samuel, ven. Y Samuel le dijo, dime, aquí estoy, heme aquí. Y le dijo, ¿qué te dijo Dios? No me encubras nada de lo que te dijo. Elí sabía que el muchacho había recibido palabra de Dios, pero no sabía cuál, y la quería conocer con lujo de detalle, y Samuel se lo manifestó todo. No le encubrió nada. Entonces él dijo, es Jehová, que haga como a él le parezca. O sea, un hombre derrotado, un hombre que sabía que no iba a poder hacer ya nada, que estaba determinado Dios a traer un juicio terrible sobre su casa. Para él solo era una confirmación, él ya sabía el mensaje y aún no había hecho nada, y lo tomaba como un hombre que realmente estaba
pues rendido, derrotado. Como muchas casas, muchos hombres que ya no saben qué hacer, ya no saben qué hacer con la esposa ya no sabe qué hacer con el marido, ya no saben qué hacer con los hijos, ya no saben qué hacer de su vida. Están derrotados, vencidos, porque han aceptado la palabra de juicio y han dejado de buscar a Dios. Han dejado el carácter, no se han levantado, no se han sobrepuesto para que realmente su casa sea gloriosa. Eso le pasó a este sacerdote. Que Dios haga como bien le parezca. Imagínense ustedes tener que decir esto: Señor, pues ya es como tú quieras, yo ya no voy a hacer nada, yo ya no puedo hacer nada. Vean nomás, o sea, y Samuel, ¿qué hacía? Crecía, y los hijos de Eli iban más para abajo. Y a veces eso vemos, hay jóvenes que van creciendo y hay jóvenes que se están perdiendo y no hacemos nada los padres. Vemos que nuestros hijos van de bajada, van de picada y no hacemos nada. Decimos que Dios haga lo que tenga que hacer, cuando nosotros hemos perdido el carácter y la dignidad, la emoción, las promesas, todo. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Cuando habla de Dan y habla de Berseba, habla de todo el territorio de Israel. Es decir, en todo Israel supieron quién era este hombre. Y Dios empezó a engrandecer su ministerio por su obediencia. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová encontró. Entonces Dios un instrumento para manifestarse en Silo, que era Samuel, donde ya no lo hacía mucho tiempo, y este fue el medio que Dios usó. Entonces, anhelemos que Dios nos use, que Dios se manifieste por medio de nosotros, que seamos instrumentos en las manos de Dios, que la palabra esté viva en nosotros. Hablemos la palabra sin adulterar, que no escasee, y que los sueños y las revelaciones que vienen de Dios sean un impacto para todos aquellos que reciban la palabra. Sigamos adelante. Serie de Samuel, andamos con todo. Dios te bendiga grandemente y ánimo.